Dios. ¿Todos lo tenemos? ¿Ya la mayoría lo tienen? Bueno, van a esperar que estén tomando otros. Fíjense, hermanos, que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando, el capítulo 12 del libro de Romanos es un pasaje donde el apóstol Pablo divide los versículos 1 en adelante, habla de la vida práctica del cristianismo. Habla de lo práctico del cristianismo. Y Pablo, hablando de algo práctico, dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Jesucristo que presentéis vuestros cuerpos, dice, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nuestro cuerpo, nuestras decisiones es nuestro sacrificio, todo, y dice nuestro culto racional se refiere a lo que nosotros hacemos para Dios diariamente, la reacción del día que le damos a Dios. Entonces, hablando de presentar nuestros cuerpos a sacrificio vivo y santo, Pablo dice en el versículo 2, primero, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, debe haber un cambio de mente, de pensamiento y de actitud para que comprobéis. ¿Qué dice? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Fíjese que a mí se me ha enseñado, a mí muchas veces erróneamente se nos ha dicho que la voluntad de Dios se sabe, y es cierto, usted puede conocer, como dijimos anteriormente, la voluntad de Dios, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es hacerlo. Pero fíjese que si usted cambia la palabra y usted cambia su manera de orar y le dice a Dios, Señor, en lugar de decirle, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, usted le puede decir al Señor libremente, según lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, usted le puede, Señor, ayúdame a comprobar tu voluntad. Comprobar tu voluntad. Un ejemplo, supongamos que usted va a comprar un carro y usted necesita un vehículo. Alguien está vendiendo un carro, el carro se ve precioso por fuera, pero usted se monta al carro, usted entra al vehículo, se monta y primero lo que hace es encenderlo, y cuando enciende cuesta que el carro encienda. ¿Cuántos de ustedes han comprado carro? Levanten la mano. Un carro usado. ¿Cuántos de ustedes han comprado carro usado? ¿Un carrito usado? Ok, cuando uno va a comprar un carro usado, lo primero que hace es ver abajo del motor si hay algún liqueo, ¿sí o no? Imagínense que usted llega a ver el carro, lo ve, se ve decente por fuera, pero usted en su mente está, como muchas veces hemos pensado, yo no voy a solo dejarme guiar por lo físico, como se ve por fuera, tengo que ver cómo está este carro mecánicamente. Y todos los hombres somos mecánicos, hermano. Todos los hombres creemos que sabemos de carros y todo. Y fíjate, voy a decir una cosa, yo que soy mecánico, que trabajo en carros todos los días, me doy cuenta que muchas veces llegan clientes que me dicen, no, este carro lo que tiene es esto es el problema, cambia, y hasta compran la pieza, vengo yo también, te cambio la pieza y después sigue el mismo problema. Y me dice, no, pero es que yo lo vi en el internet, que a mí me dijeron esto y lo otro. Yo pensé que usted que sabía. Por eso les digo que casi todos los hombres somos mecánicos. Entonces, volviendo al ejemplo, usted ve el carro, se agarra, mira abajo del vehículo y lo primero que ve es un liqueo de aceite. Y viene el dueño, el que está vendiendo el carro, le dice, no, eso es un liqueito de aceite. Lo que pasa es que creo que le apretaron mal el tornillo de aceite, solo hay que cambiar. Eso no es nada, pero el carrito corre, se ve lindo por fuera. Y usted dice, sí, se ve lindo. Lo intenta arrancar y el carro, cuando lo enciende y por fin arranca el carro, después cuando no quiere arrancar, usted le dice al que le está vendiendo a usted el carro, usted le dice, pero ¿por qué no arranca? No, eso solo es el stare, eso vale como 100 pesos nada más, usted lo arregla, pero el carro está nítido por el lado del stare. Usted se queda con la mente de que solo es el stare, aparte del liqueo que ya lo vio. Luego cuando lo arranca y enciende el carro, ese carrito parece un arbolito de Navidad con todas las luces encendidas al frente en el dashboard. Y usted ve la luz de check engine, la luz de aceite, la luz de temperatura, todo encendido. Y usted le dice, y todas esas luces encendidas. Y el dueño del carro viene a usted y le dice, bueno, no, esta luz se arregla borrándola ya en AutoZone. Esta luz se arregla haciendo esto. Esta luz no hay problema. Tú corres el carro y cuando corres el carro y por fin logras arrancar el carro cae en un bache. Parece la cama vieja que uno tenía ya en nuestros países que ¡plac! ¡plac! Cada vez que cae en hoyo. Y le preguntan, ¿qué pasó con ese ruido? No, eso no es nada. Eso solo es una pieza que hay que cambiar, hay que apretar. No está mal ajustada, le dice el dueño el que quiere vender el carro.
Y después de todo eso, si faltaba más prueba, usted trata de, cuando el carro va a cierta velocidad, el carro no avanza más. Y le dicen, ¿qué es lo que pasa? No, que le hace falta cambiar el aceite de transmisión. No hay problema, cambia el aceite de transmisión. Tú le inviertes $500 y el carro lo vale. Bueno, después de todo eso usted se baja. Usted le dice a la persona, le pregunta, ¿te gustó el carro? Usted le dice, sí, me gustó. Y usted compra el carro. Después de 2 semanas, usted se sube en su carro y después de 2 semanas se le arruina su carro. Mi pregunta, hermano, ¿quién tiene la culpa de tener un carro malo? ¿Usted o el que le vendió el carro? ¿Pero por qué si él fue el que le vendió el carro? Todas las pruebas que usted tuvo para determinar que el carro no funcionara no sirvieron para que usted siguiese y comprase el carro. El culpable es usted por no ver las señales que el carro le estaba dando que no funcionaba. Y eso es lo mismo que sucede. Y cuando la Biblia dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, el apóstol Pablo está diciendo, la clave de conocer la voluntad de Dios también tiene que ver con comprobar la voluntad de Dios a través de circunstancias, a través de cosas que Dios mismo va a hacer. Hay personas que empiezan un negocio y Dios les pone señales, les pone cosas. El préstamo no salía, la persona que le iba a servir de fiador lo quiso al final, y siguen en eso y lo siguen haciendo y fracasan, y después le dicen, Dios, ¿por qué me hiciste fracasar? Y realmente Dios no tiene nada que ver, porque además le voy a decir una cosa, hay 2 tipos de voluntad de Dios, la voluntad permisiva y la voluntad directa de Dios. Por ejemplo, amén, hermana, cuando Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es porque Dios tiene una voluntad directa. Dios quiere que tú seas santo, Dios quiere que tú seas obediente a las leyes, Dios quiere que tú seas una persona dedicada a Él, Dios quiere que le sirvas. Eso son voluntad directa. La voluntad permisiva es cuando Dios permite que tú hagas lo que tú quieres para al final mostrarte que cometiste un error y regresarte a donde empezaste. Ejemplo, pueblo de Israel, Moisés los saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Estaban a 11 días de llegar al pueblo de Israel. 11 días, y tuvieron que dar vueltas en el desierto por 40 años por no entender la voluntad de Dios, por no escuchar a Dios, por irse detrás de los ídolos en lugar de buscar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios quería que ellos dieran tantas vueltas en el desierto? No, pero Dios permitió que esa generación muriera completa solamente para que ellos entendieran que había que oír a Dios. Y mis queridos hermanos, la primera cosa que yo quiero que veamos es que la voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. La voluntad de Dios nunca está asociada a un conjunto definido de reglas o un lugar geográfico o un ministerio específico. La voluntad de Dios no debe usted confundirla, como le dije ahorita, con el plan de Dios para su vida. Ahora, lo segundo que quiero que veamos es que Dios permite, pero lo que Dios permite y lo que Dios no permite en su vida. Debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere que nos suceda a nosotros. Y yo le puedo dar muchos ejemplos bíblicos, pero le voy a dar un ejemplo del mundo. Vamos a decir, no hablando de algo mundano, sino de algo que sucedió en este planeta. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Adolfo Hitler? ¿Qué hizo Adolfo Hitler? Mató casi 6 millones de gente judía en el mundo. Fue el asesino más grande de seres humanos. Y sabe una cosa, no era la voluntad de Dios que su pueblo sufriera de esa manera. Pero Israel, antes de que el Hitler existiera, se había alejado completamente de Dios. Y el hecho de que después de que Hitler aparece y que es derrocado y que es asesinado, es entonces donde empieza la diáspora y todos los judíos regados en todo el mundo regresan al lugar donde ahora es el pueblo de Israel y se unen y vuelven su mirada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que algo era malo, Dios lo tornó para que ellos regresaran y pudieran volver a Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros. Ahora, muchas veces Dios
permite el sufrimiento de sus hijos, no queriendo que ellos sufran. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Vamos a Primera de Pedro. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, y viene Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Cuánto lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mire lo que dice: mas el Dios de toda gracia, estamos bien, ¿verdad? Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pedro? Le está hablando a aquellos creyentes que se habían alejado de Dios. Y Pedro dice: el Dios de toda gracia, después de que padezcan un poco, después de que sufran un poco, el propósito de Dios es que sean afirmados, que sean fortalecidos, establecidos y perfeccionados. Dios lo que quiere muchas veces en la vida o en nosotros es afirmarnos, es establecernos. Y a veces las cosas no te van a salir como tú quieres porque estás lejos del plan de Dios para tu vida. Ahora usted me va a preguntar: ¿y dónde queda el libre albedrío? Si Dios dice que Él nos da la libre elección de elegir. Fíjese una cosa: aunque usted tenga la libre elección de elegir y a decidir lo que usted va a hacer con su vida, Dios, que ya sabe lo que va a hacer con su vida, Él ya sabe. Si usted elige para Él ya sabe las bendiciones que le va a dar. Y si usted le elige en contra de los propósitos que Él tiene para su vida, Él ya sabe las caídas que usted va a sufrir. Y si usted es un verdadero o una verdadera hija de Dios, le voy a decir algo: las cosas le van a seguir saliendo mal hasta que no regrese a Dios, hasta que no vuelva a Cristo. Ahora yo quiero que veamos un poquito de lo que es la voluntad de Dios. Ahí mismo en Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, ya no primera, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro fue un hombre que tuvo que aprender a las malas a conocer la voluntad de Dios, ¿saben? Fíjense que hay una cosa que dice, y yo quiero hablar de lo que es la voluntad de Dios. Y la primera cosa es que Dios quiere que todos nosotros le miremos a Él, nos acerquemos a Él. Y hay muchos de ustedes que no reciben lo que han pedido a Dios, porque Él dice esto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera cosa que Dios quiere que nosotros entendamos, que es la voluntad de Dios, es que todo ser humano proceda al arrepentimiento, se acerque a Cristo, se enfoque en Cristo, mire a Cristo como su Salvador. Y parece algo básico, pero déjame decirte una cosa: ¿por qué es importante que nosotros lo sepamos en esta hora? Porque nosotros debemos de entender que si Dios nos ha puesto en un ambiente donde hay personas no salvas, es para hablarles y decirles de que hay un Dios que necesita y se está teniendo paciencia para con ellos, para que se arrepientan, para que le busquen. Y si nosotros desesperadamente no vemos esa necesidad de ese ser humano, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios y no estamos ayudando al plan de Dios para la vida de esa persona. Porque esa persona, en lugar de buscar a Dios, se está alejando de Dios. Mire, le voy a decir una cosa: independientemente de la relación que usted tenga con las personas no creyentes, lo más importante para usted tiene que ser que esa persona conozca a Jesús. Conozca a Jesús. Y fíjese, otra cosa que es parte de la voluntad de Dios, y esto, hermano, yo quiero que usted lo piense bien: tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todas nuestras circunstancias. La Biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, se lo voy a leer, si lo quiere buscar o lo quiere anotar, anótelo. Dice la Biblia: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. La Biblia nunca dice por todo.
Yo no le puedo decir a Dios, Dios, gracias porque tengo cáncer. Pero sí le puedo decir a Dios, gracias porque en medio de esta situación, tú eres mi fortaleza. Tú me vas a sanar. Tú eres mi medicina. Tú eres mi salida. Y la Biblia dice que cada cosa que te pase, te puedes decir gracias a Dios porque en medio de esta circunstancia, algo me estás enseñando. Entonces, mi querido hermano, hay otra cosa también. Nosotros debemos de entender que es la voluntad de Dios. Y hermano, le voy a hablar como creyentes. A veces nos cuesta esto que le voy a decir. Tienen que aprender a someterse a las autoridades que Dios les ha puesto. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 y 15. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 y 15 dice: por causa del Señor someteos. Mire, por causa de quién, del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y fíjense lo que dice el versículo 14. 1 Pedro capítulo 2, versículo 14. Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien. Fíjese, le hablo a las personas que están en una situación, en un trabajo donde no se sienten cómodos, donde tienen personas que les están haciendo la vida imposible, donde quizás tienen un jefe que es injusto, donde quizás están en una familia donde los están viendo de menos y lo están viendo mal. Yo le voy a decir algo. La Biblia dice que es la voluntad de Dios someterse a esas autoridades. Porque dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien, que viviendo una vida buena delante de Dios, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjese que las personas, cuando usted vive una vida que agrada a Dios, van no solo a reconocerlo, sino que Dios mismo le va a dar la victoria en cada situación de su vida, en cada problema. Ahora, hay otra cosa que es la voluntad de Dios, y esto es algo que ya vamos poniéndolo en otras circunstancias. La voluntad de Dios también es que usted sirva a Dios con un corazón recto y puro. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6 versículos 5 y 8. Efesios capítulo 6 versículos 5 y 8. Se lo voy a leer, hermano. Dice, amén, ¿lo tiene? Amén. Efesios 6 versículos 5 y 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Mire lo que dice: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá, no del hombre, sino del Señor, sea siervo o sea libre. Cada vez que tú sirvas en algo, tienes que hacerlo con un corazón recto, porque es la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere que tu corazón sea limpio y que tú hagas las cosas para el Señor. Y eso es bien importante. Y fíjense, en el mismo Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo. Fíjese que esa es otra parte de la voluntad. Dios quiere que tú aproveches tu tiempo. Fíjese, mire, ¿a usted no le ha pasado que a veces usted quiere hacer tantas cosas que usted no hace nada? Que a veces usted dice, quiero hacer esto, tengo que hacer esto, y tiene tantas cosas en su plato que al final del día no hace absolutamente nada. Ahora, le voy a dar una clave que escuché esta mañana, y hablando con mi esposa, ella me compartía. Ella está escuchando un audiolibro de una mujer que habla de la voluntad de Dios. Y ella dice
que no podemos tener dirección de Dios si no obedecemos las instrucciones que Dios nos da. Analice esto. Si Dios le dice, tienes que cambiar esta área de tu vida, lo primero no es ir de un solo a pelear con esa situación o con esa área de su vida que usted sabe que muchas veces usted ha fracasado tratando de cambiar en sus propias fuerzas. Lo primero es meterse en la palabra de Dios y buscar en la Biblia los argumentos y las cosas que Dios me quiere dar para que yo cambie y leer las instrucciones. Es como que usted intente. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, cuántos de ustedes han manejado alguna vez un avión? Ninguno de nosotros. Imagínense que yo le diga, mire, súbete a ese avión y tienes que volarlo. Muchos de ustedes van a decir, están locos, y yo no sé. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Leer las instrucciones. ¿Para qué funciona cada cosa? Lo mismo sucede con Dios. Nadie de nosotros puede ir a la dirección donde Dios le envía si no lee las instrucciones de cómo cambiar su vida. Y esas instrucciones están en este libro llamado la palabra de Dios. La Biblia te enseña cómo vivir. La Biblia te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo peligroso y lo malo de nosotros, le voy a decir, es que muchas veces sabemos las instrucciones y voluntariamente decidimos no seguirlas. Y sabe una cosa, usted puede pelear conmigo y usted puede ganar o yo puedo ganar. Usted puede pelear con su papá y usted puede ganar o su papá puede tener la razón. Usted puede pelear con el presidente Obama y él puede tener la razón, usted no. Pero trate de pelear con Dios y dígame si Dios nunca, siempre Él es el que tiene la razón, porque Él es perfecto. Y Él es Dios. Él es creador y nosotros somos creación. Y mi querido hermano, algo que quiero que entendamos también es que para hacer la voluntad de Dios en decisiones grandes tenemos que aprender a escuchar a Dios en decisiones pequeñas. Y eso decía esta muchacha, y María me compartía eso, ¿no? Mire, le voy a dar un ejercicio para que usted lo haga en su vida cotidiana. ¿Cuántas veces en cosas pequeñas Dios, por ejemplo, usted sale de la iglesia y ve esta botella ahí tirada? Y usted está sentado ahí al lado y Dios le dice, recoge esa botella porque es de la casa del Señor, hay que recogerla. Y usted dice, alguien más la va a recoger, y se va. De repente viene Dios y te dice, saluda a esa señora que ayer te miró mal, pero salúdala porque no vas a empezar una pelea solamente porque te miró mal, quizás te estaba estresada o algo. No la saludo. ¿Y quién es ahí hablándote? Dios, el Espíritu Santo, diciéndote cosas. Dime una cosa, te va a hacer más rico, va a afectar tu familia. ¿Qué diferencia hay a que recoges esa botella o no la recoges? ¿Qué diferencia hay que saludes a una persona? Hablando claramente, no hay mucha diferencia, porque tu vida sigue igual y tú sigues teniendo personas que te aman y personas que no gustan mucho de ti. Pero si no aprendes a escuchar a Dios en lo pequeño, en aquellas cosas pequeñitas que Dios te dice, hazlo, y el Espíritu Santo te está hablando, te está ministrando, te está hablando. Cuando llegue el momento de comprar una casa y saber si tienes que hacer un préstamo en una decisión grande, o llegue el momento de saber si tienes que decidirte a tener otro hijo, o llegue el momento de decidirte si hay que el momento de mudarse a otro estado, vas a cometer decisiones equivocadas, porque si en lo pequeño no escuchas a Dios, jamás vas a poder escuchar a Dios en lo grande. Y eso es tan importante, hermano. El que no aprende a conocer a Dios en las cosas pequeñas, jamás podrá aprender a hacer la voluntad de Dios en las cosas grandes. Y algo que debemos de entender y ejercitar es eso, nuestro oído espiritual. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y mi querido hermano, ya casi para terminar, a ver la hora, no, todavía. Fíjese, yo quiero que describimos ese pasaje. Y ahora, hay algunos mitos que tenemos de la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho, Dios está escondiendo su voluntad. Dios no quiere, yo no sé cuál es la voluntad de Dios y Él la esconde. Le voy a decir algo.
Dios no es un Dios que esconde su voluntad. Y le voy a poner un ejemplo. Jennifer, suponte que Elizabeth quiere que tú laves los platos. ¿Tú alguna vez has lavado los platos, Jennifer? Yeah, maybe 1, 2 times. Alright. So, imagínate que Elizabeth quiere que Jennifer lave los platos cuando llegue de la escuela. Y viene Elizabeth y para hacerle saber a Jennifer, escribe en un papelito así de chiquito, le dice: Jennifer, por favor, lava los platos. Así de papelito, mire, chiquitico. Viene Elizabeth y lo pone debajo de la cama de Jennifer. Y lo pone debajo de la cama de ella. Cuando llega Elizabeth a su casa, le pregunta a Jennifer: ¿y los platos por qué no los lavaste? Yo te dejé una nota. Jennifer, yo me imagino que la reacción de Jennifer sería: ¿what? ¿Where? ¿Dónde? Y le dice: te dejé una nota debajo de tu cama. Come on, ¿debajo de la cama? Le diría: yo no entro debajo de la cama solamente para tirar las cosas. Just kidding. So, you know me so well. Entonces dice: yo no entro debajo de la cama solo para tirar las cosas. Y entonces, ¿cómo? Y entonces dice: mira, ahí está la nota. Y viene Jennifer y se mete debajo de su cama y empieza a sacar los zapatos, los calcetines, todo lo que estaba bajo la cama. Y de repente encuentra la nota así chiquita y le dice: por favor, lava los platos. Y dígame una cosa, ¿tendría algún derecho Elizabeth de reclamarle a su hija de que no lavó los platos y le dejó una nota que no se podía ver? No. Y Dios es así con nosotros, hermanos. Dios, cuando quiere que hagamos algo, siempre nos enseña en su palabra, nos da señales, su palabra nos dirige, su palabra. Muchas veces en la iglesia se le dice a usted que la Biblia es el manual de vida, pero sabe una cosa: si usted no conoce este manual de vida, usted va a cometer decisiones erróneas fuera de la voluntad de Dios siempre. Y eso es bien importante que usted debe entender. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos un último pasaje en la palabra de Dios. Y se encuentra en el libro, déjenme buscarlo acá, que lo tengo ahora mismo. En Juan capítulo 17, versículo. Juan 17, versículo 20 al 23. Y esto es parte de lo que Dios quiere que sea la voluntad para nuestra vida. Jesús hizo esta oración. Y cuando Jesús hizo esta oración, estaba pensando en lo que Él deseaba que sus hijos fueran. Jesús, esta es la oración de intercesor, una de las oraciones más increíbles que usted encuentra en la palabra de Dios. Y cuando Jesús ora por nosotros, en Juan capítulo 17, Él dice unas palabras tremendas. Y mire lo que dice en el versículo 20 al 23, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, hermanos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado, para que sean uno. Así que como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y que el mundo conozca que tú me enviaste, y a los que has amado, a ellos como también a mí me has amado. Le voy a explicar este pasaje. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje con la voluntad de Dios? Mucho. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que Él hizo la voluntad de Dios porque Él era uno con su Padre. Porque Él entendía de que en su relación con Dios ninguna decisión podía ir en contra de lo que Dios quería para Él. Si Él había sido enviado a la tierra, era para cumplir un propósito. Si usted ha sido salvo, si usted fue salva, fue para cumplir un propósito, para ser uno en Dios, para ser una en Dios, para que Dios fuese parte de sus decisiones. El día que fracases, no le echen la culpa a Dios porque no le tomaste en cuenta. Si le tomas en cuenta a Él, si te metes en la palabra, en oración, y le dices: Señor, guíame, ilumíname, enséñame, Él lo va a hacer. Porque la Biblia dice que al que toca se le abrirá, al que pide se le dará. Pero cuando tú lo haces en la actitud correcta, Dios te bendice. Pero cuando no eres de las personas que toma a Dios en cuenta, déjame decirte, no le digas a Dios: tú tuviste la culpa.
Porque nunca fue Dios el que te mandó a hacer lo que estás haciendo. Debemos de entender eso, hermanos. Y fíjese, y hay un pasaje que me llama la atención, Colosenses 1:28, dice: a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, y enseñando todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Ese pasaje tiene una enseñanza bien tremenda en Colosenses 1:28. A quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese que cuando nosotros hablamos, y aquí yo quiero terminar diciéndote algo, el ejemplo perfecto de alguien que hizo la voluntad de Dios es Jesús. Jesús fue un hombre que sufrió. Oh, mire, eso se me olvidó esa frase. Cuando vivas en el Espíritu verás la vida desde el punto de vista de Dios. Yo creo que todos necesitamos ¿alguien se quiere ver la vida como Dios la mira? Póngase los lentes de vivir en el Espíritu y Dios le va a enseñar. Hablamos de Jonás, que Jonás hizo eso, pero yo le quiero ahorita hablarle de que el ejemplo perfecto de una vida rendida a Dios, a la voluntad de Dios, es Jesús. La Biblia dice en Pedro: al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. La Biblia dice que era maldición en ese tiempo morir en un madero. Y la Biblia dice que en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, cada quien hizo lo que le dio la gana, hizo su voluntad, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, Jesús es el ejemplo de una vida rendida a la voluntad de Dios. Y si tú quieres en esta tarde rendirte a Cristo, hacer la voluntad de Cristo, tienes que mirar a Cristo como tu ejemplo. Y sabes una cosa, Cristo, dice Él, que Él tomó su cruz, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el día que tú mueras, no creas que ahí se va a acabar todo. El día que tú mueras hay dos lugares: cielo o infierno. Si tú vas al cielo, vas a gozar con Dios. Si vas al infierno, vas a pasar separado de Dios eternamente. Pero a cualquiera de esos dos lugares va a llegar un momento en que toda rodilla se doblará delante de ese que hizo la voluntad de su Padre, de ese que Él era uno con Jesús.